Por lo tanto, es un problema, pero en el que tú no tienes parte. Y esto hay, no se puede. O los problemas de... ¿Tú has visto este libro de texto de Santillana? Que no hay por dónde cogerlo. Es que esto es un problema. Pero el que ha elegido el centro durante 4 años, pues habrá que darlo. Es un problema de la... Y está, y aprendamos a vivir con él. El típico que nace en la universidad es que estos alumnos no vienen preparados. Los de secundaria ya como son pandillas de maleantes, que mira cómo nos lo mandan. Y los de secundaria y bachillerato se vuelven para los de primaria y dicen, mira, estos sí que son malos, ¿eh? Y así sucesivamente hasta que los de infantil se vuelven y no encuentran a nadie. Y entonces acuden los de familias desestructuradas. Porque lo de la cigüeña y tal, se la pegó contra una chimenea y empieza a ser menos creíble. Son problemas, vienen menos preparados, pero desde luego no es el nuestro. Si es que ya nos viene así, que no estoy hablando de ese tipo de problemas. Estoy hablando de que los docentes somos intelectuales, no técnicos. Y por lo tanto, podemos prescindir de un libro de texto. Podemos entender que si el nivel de partida no es ese que esperábamos, hay que atender a cada uno según sus necesidades en esos momentos, según su ayuda. Es que estamos planteando que el profesor debe entender e interpretar cuál es la manera de gestionar mejor esa situación rica de aprendizaje para un grupo de alumnos. Bueno, pues eso tiene que ver con asumir que somos intelectuales, autónomos, reflexivos y que tenemos herramientas potentes para desarrollar esa función. Naturalmente necesitamos crear esa emoción de la que hablaba Miguel antes para engancharnos desde el inicio. Ya veréis cómo no lo logramos. Y que no estar desprotegido frente a esa intención. No deberíamos ser como aquel profesor que me decía a mí, investiga Edgar Allan Poe en busca de la vida. No, si estamos planteando que el profesor es un intelectual reflexivo que debe aprender con una mirada experta aquello que ocurre para encontrar soluciones, démosle herramientas para analizar y comprender esas situaciones. En definitiva, era desarrollar ese conocimiento teórico práctico, en el que la teoría te ayuda a interpretar qué ocurre, en la que actúas y en la medida que actúas vuelves a reflexionar sobre la teoría que te ayudaba a entender aquello. Bueno, pues ese era nuestro propósito. La estrategia la teníamos muy clara, ya veréis cómo después se fue complejizando. Tenemos 130 alumnos, no tenemos cobertura para hacer un práctico, no nos lo permite la universidad ni la delegación de la educación. ¿A dónde mandamos los niños? Pues pensamos, es más fácil traer un colegio a la facultad. Bien. Y así lo hicimos. Y hablamos con algunos amigos que tenemos en la escuela y casi se lo vendíamos, lo engañamos. Vosotros no vais, le decíamos, no vais algún día al Aquapar o a ver el zoo de Toquinola. Un día lo traéis a la facultad, un par de días ya. Y ya veréis cómo se lo van a pasar. Gratis y ponemos el autobús hecho. Ya habíamos conseguido el material. Habían alumnos que iban a venir a la facultad un par de veces. Y los nuestros, tenían que estar, lo que antes planteaba Miguel, diseñando proyectos educativos. Lo que es la actividad de un profesor, de un docente. Diseñando proyectos educativos. Esa era la actividad durante todo el curso. Porque después iba a venir ese centro, pero los más engañados en estos libros a los niños que hacían un día de agua para venir a la universidad, duro. Pero bueno, eso nos dio esa posibilidad de que nuestros alumnos después desarrollaran ese diseño de proyecto educativo y tuviesen la posibilidad también de analizar, de valorar, de interpretar qué había sucedido allí y definir posibles mejoras. Entendíamos que eso debía ser la asignatura de didáctica general. Bueno, ahora es el momento de explicar por qué este nombre tan pomposo para la experiencia. Lo podríamos haber llamado didáctica general para maestros. Bueno, pues porque tiene que ver con la idea de arrogancia de la primera transparencia. Cuando nosotros por fin entendemos lo que estamos dispuestos a hacer, se nos ocurre
ocurre que todo el entramado que vamos a organizar es una lástima que solo se consuma en una asignatura del primer curso de una titulación de 3 y además en un solo cuatrimestre. Que vamos a intentar extender el entusiasmo a algunos, ¿qué digo? Algunos, a muchos, o sea, en realidad a todos nuestros compañeros de la universidad, y vamos a conseguir convertir con el tiempo a nuestra facultad en un centro de experimentación didáctica. Por eso se nos ocurrió el título. Ahora, la arrogancia tuvo su castigo y extendimos el entusiasmo exactamente a ningún otro profesor de la facultad. A ninguno. Bueno, sin embargo, yo no estoy de acuerdo con Kiko, supongo que lo está haciendo para chincharme, porque ni la experiencia fue un fracaso, y sí que conseguimos en muchos casos el entusiasmo y el deseo de aprender de nuestros estudiantes, pero eso lo vaya a ver. Pero no, yo no decía, si se ha dicho así, perdonadme, no era mi intención. Yo decía que tuvieron muchas dificultades, y si al principio no fue un fracaso, un poquito le faltó. No, Esto se ha desarrollado durante 5 años y naturalmente esto fue creciendo y fuimos avanzando, detectando errores y mejorándolo. Yo creo que además es una clave, que o compartimos todos los que nos queremos meter en esto de la innovación o lo hemos perdido, y tenemos que tenerla muy clara. Ninguna innovación, ninguna transformación importante, relevante, trascendente de nuestra enseñanza funciona para el año que viene. Nunca. O esto, y esto lo tenemos muy claro, o todas las innovaciones, todas las buenas intenciones de los profesionales de la educación, pues se quedan en los primeros intentos. Os recordaba, aquí tenemos delante a Sebastián, profesor innovador de hace mucho tiempo, que escribe un libro muy interesante para quienes trabajáis el lenguaje, que es Al ataque en micromillas. Y yo recordaba en alguna charla de la UNCE plantear que ese era un libro que planteaba la innovación en el lenguaje desde la perspectiva de que el lenguaje no es un objeto de conocimiento, sino un instrumento de comunicación. Y entonces algunos profesores lo compraron, lo leyeron y durante el mismo curso me dijeron: es maravilloso, qué montón de técnicas para que el alumno pueda expresarse, pueda utilizar, pueda construir con el lenguaje. Entonces todos lo leyeron y me parecieron magnífico. A los 2 días llegaba una profesora que estaba en el curso y dice: vaya mierda de libro, vaya mierda de libro. Cogía esta actividad, consistía en una actividad dinámica como de la caja de la poesía, donde tenían que coger unas palabras. Bueno, lo de menos era la actividad. Cuando planteó la actividad, al rato tenía a 4 subidos en la mesa del profesor, a uno chillándome en la puerta, a 7 diciendo que qué bien se lo estamos pasando, allí no se entendía nadie. Claro, desde dictar el dictado, de plantear el copiado y el análisis sintáctico a de pronto hacer una actividad, aquello fue el caos, naturalmente. Bueno, pues si no tenemos claro que cualquier cambio trascendente y potente nos va a costar tiempo y tenemos que tener mucha capacidad de encaje, aquello no funcionará. Perdona el matiz que yo sé que ha sido extenso, pero necesario. ¿Está viendo la cara? ¿Ves la cara, no? Sí. Que nos queda media hora. Venga. Bueno, pues pertrechamos con esto, ¿vale? Digamos que ahora mismo acabamos de entrar en el diseño de la asignatura con la definición de propósito y de estrategia, ¿sí? Y ahora el operativo. ¿Y eso cómo se hace? Para el primer ciclo. Sí, tiene que dar. No le vaya a dar una vez más. Justo. Letra por prueba. No sobra todavía. Vale. Bien, no hace falta que os recuerde dónde estamos, pero estamos ya diseñando la actividad y estas son
las estrategias metodológicas concretas que se desgranan de las grandes convicciones y de los principios metodológicos generales. Estas son las ideas que van a dirigir la tarea de aula y espero que ahora, en el relato de en qué consiste el desarrollo de la asignatura, seáis capaces de reconocer todas estas características. Y si es necesario preguntarme, oye, y en ese momento, ¿dónde está lo de la pluralidad metodológica o lo de la flexibilidad del espacio? Porque son estrategias metodológicas que permanentemente tenemos presentes, pero en este caso no ya porque forman parte de nuestro ideario, sino porque forman parte de la actividad concreta. Y por tanto, si no las tenemos presentes, la actividad no puede salir. ¿Vale? Una cosa es el principio metodológico, con el que todos estamos de acuerdo casi siempre, porque nunca hay ningún principio metodológico absolutamente nefasto, y otra cosa es la concreción en la estrategia, en el día a día. Aquí es donde si la estrategia no funciona, la actividad no funciona. Por tanto, no es cosa de quiero o no quiero tenerla en cuenta, sino que la tengo en cuenta o no sale. ¿Vale? Bien, sigamos. Estas son las visitas de que Kiko ha hablado hace un momento. Eso, 2 o 3 clases de primero de primaria eran, ¿no? 2 o 3 clases. Perdón, de primero no. 4 o 5 grupos de quinto y sexto, de primaria, vienen 2 veces a la facultad engañados, como vino a contado Kiko, a final de mayo o principio de junio. En esas fechas, porque como estamos en la universidad, no tenemos más remedio que utilizar el resto del mes de junio para los procesos administrativos burocráticos que no podemos saltarnos. Es un constreñimiento de la institución. Pues como veis, lo burlamos como podemos, pero ese hay que respetarlo. Para cuando vengan los chavales de quinto y sexto de primaria, nuestros alumnos van a tener una actividad organizada para realizar con ellos. Y lo que nos preocupa a nosotros con respecto a su formación no es la actividad, sino la fundamentación pedagógica de esa actividad. Es decir, que cuando a nuestros alumnos los reunimos y les decimos lo único que tenéis que hacer desde ahora hasta junio es diseñar una actividad que luego haréis con niños de verdad. Dicen, oh, chupado. Porque actividades para hacer con niños de quinto y sexto se le ocurre a todo el mundo, inmediatamente uno nos vaya, claro. El truco está en que nosotros nos vamos a preocupar de que justifique pedagógicamente esa actividad de todos los puntos de vista. Porque eso es lo que forma parte de tu formación, no la actividad. ¿Tiene que ver con las condiciones iniciales de que hablábamos? Claro, naturalmente. Bien, pues entonces lo que hacemos es que a nuestros 130 alumnos, a los que les damos clase juntos, como ahora, que Kiko y yo estamos juntos en el aula, donde él está juntos, donde estamos separados. En la clase me deja hablar más, Lo que hacemos es que lo dividimos en talleres. Y estos son, si no me equivoco, los talleres del primer año. Cada año ha ido variando. No el número, no sustancialmente el número, un año más o menos, etcétera, pero sí el contenido, porque estos son los que inicialmente nosotros somos capaces de ofrecer. Pero los alumnos son capaces de ofrecer otros, cuando son razonables y incorporan. ¿Vale? De modo que todos nuestros alumnos están divididos en talleres. Un alumno pertenece a un grupo y ese grupo a un taller. No hay más. No le doy más vueltas. Quiero decir, no van rotando por talleres. Un alumno no tiene que ir a 3 talleres en un curso. Alumno pertenece a grupo, se identifica con taller. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos formando profesionales de la prensa digital ni en papel. No estamos formando a profesionales de agencias de viaje, ni estamos formando directores de teatro, ni a locutores de radio, estamos formando maestros. La actividad del taller en sí, a nosotros nos tiene cuidado. Que se utilice una emisora de radio en frecuencia modulada o se utilice un escenario para hacer una actividad con niños de quinto y sexto, nosotros tenemos claro que se trata de la excusa que va a intentar
atrapar por la vía de la emoción a los niños de quinto y sexto para hacer la actividad y, ojo, aprender contenidos. El requisito de todos los talleres es que tienen que hacer una actividad que esté directamente relacionada con alguno de los temas del currículum oficial de quinto o de sexto. Y si no con alguno, con varios de ellos. Quiero decir que clave la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, la colaboración, lo que queráis. Pero desde luego tiene que estar referido al currículum. No vale un taller del corro de la patata para enseñar a los niños a saltar la pata coja. ¿En qué parte, en qué área y en qué momento del currículum de sexto está ese objetivo, está ese aprendizaje? Ninguno no vale. Si lo que hay que estudiar son los planetas, serán los planetas. Es que no me gusta, a mí tampoco. Pero ellos tienen que estudiar los planetas, el contenido. ¿Sí? ¿Algo más sobre talleres, Kiko? No. ¿Cómo? No, que si algo más sobre talleres, decía. Bien. Bueno, pues entonces, otra parte de ese quesito que tenéis ahí, lo llamamos conferencia. Le podríamos haber llamado, quizás lo entendéis mejor, clases. Nosotros entendemos las conferencias como información que se proporciona a todos los alumnos del aula al mismo tiempo, es decir, a los 130, 140, los que haya, sobre algunos temas específicos. ¿Vale? Y es información que esperamos que les ayude a resolver los problemas que ya están empezando a plantear en su taller. ¿Vale? Es decir, ¿están diseñando una actividad? Obviamente están trabajando o van a trabajar con contenidos, con objetivos, con metodologías, con recursos, y cada uno de esos ámbitos les va planteando problemas. Como estamos convencidos de que la teoría es una herramienta para ayudar al ser humano a resolver problemas reales, nuestro compromiso es aportarles teoría que les ayude a enfrentar y, en el mejor de los casos, resolver los problemas que se están planteando en su vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí, claro? Ahora paso, pero fijaros, me parece que tiene que subrayarla. Claro, ¿qué es su versión de la intervención docente? El alumno, durante la asignatura, no debe demostrar al profesor que conoce los contenidos, o no se basa en eso, sino es el profesorado quien debe demostrar al alumnado que los contenidos son las herramientas más magníficas para interpretar, comprender y actuar el problema que le planteamos. Justo al contrario, no somos nosotros quien vamos a valorar en qué medida ellos conocen ese contenido, sino que nuestro reto es demostrarles que los contenidos son tremendamente importantes, son las mejores herramientas para intervenir en ese problema que han entendido que era importante, era retador y les formaba para esa profesión en la que estaban trabajando. Ese es el temario de didáctica general de primero de magisterio en el año 2002-2003, que es cuando estamos empezando la experiencia. Ese es el temario que tiene el alumno en su programa y ese es normalmente el temario que aborda el profesor desde el tema 1 del bloque 1 hasta el tema 6 del bloque 4, o del bloque 5 o del 6, en este caso el 6. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que hacemos es que ese temario tratamos de trasladarlo a solo 8 preguntas, pero que nos parecen las preguntas nucleares de la didáctica general y preguntas nucleares también de la práctica escolar. Como le estáis echando un vistazo, pues os daréis cuenta de que formuladas en lenguaje ordinario, porque la gente tiene que entender las preguntas que le hacen, ahí se esconden el problema de los contenidos, el problema de la evaluación, el último, el problema de la metodología, el problema de la planificación y la programación, el problema del aprendizaje. Son los 8 temas nucleares de la didáctica general. Acaba de decirlo Kiko. ¿Para qué sirve el temario entonces?
temario es el que Kiko y yo dominamos a la perfección, y si no, me echo un curso con quien sea. El temario es lo que Kiko y yo sabemos, no necesariamente lo que tiene que conocer el alumno, y mucho menos en esa estructura. Nuestros alumnos se van a ir acercando a ese conocimiento que supone el temario, pero lo harán por vericuetos distintos y gracias a actividades diferentes. Nosotros dominamos la asignatura. Nosotros planteamos preguntas de sentido común que hay que tratar de responder. Y ahora les damos información sobre ello. Y ellos tratan de utilizar esa información para enfrentarse al problema que le está planteando la actividad práctica y tratar de resolverlo. Pero claro, cuando un alumno dice, pues pondré a los niños de quinto en fila de a uno para entrar a la sala y les iré diciendo que al poner el pie dentro de la sala canten en voz alta y clara su nombre y apellido, y así controlaré la asistencia. Kiko o yo, o los dos, le diremos, pues nos parece muy bien, es una forma como otra cualquiera de organizarlo, pero ¿qué sentido educativo tiene eso? ¿Qué tiene que ver con alguna de las conferencias